Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos acerca de Simple Past, del pasado simple, ¿sí? Entonces, por esta parte ya estamos entrando a ver tiempos de pasado, ¿sí? Es por eso que anteriormente les he mencionado que era importante que podamos dominar, ¿sí? Verbos en tiempo, obviamente en tiempo presente para saber cuál es su pasado, ¿sí? En todo caso, en un video anterior hemos explicado un poquito y hemos introducido un poquito acerca de los verbos irregulares. ¿Recuerdan? Los verbos irregulares dijimos que los llamamos irregulares o se llaman irregulares porque básicamente no tienen una regla como indicarnos en qué momento o sea, de qué forma podemos hacer para cambiarlos al pasado. Sí, son irregulares porque no tienen reglas para su pasado y simplemente tenemos que memorizarlo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver este tiempo, el pasado simple. Sí, entonces el pasado simple lo vamos a utilizar, o lo usamos para describir una acción que comenzó y terminó en el pasado. Sí, algo que hicimos y lo terminamos también en el pasado, ¿no? Por ejemplo, que me caí, ¿no? Me caí de las escaleras cuando tenía 5 años, ¿no? Y me quebré la pierna o me rompí la pierna, ¿no? Entonces me pasó eso en ese momento y ya me recuperé también, ¿no? Eso me pasó cuando tenía de repente 5 años. Entonces me pasó eso y me recuperé. Ya está, pasó, ¿verdad? Entonces el pasado simple o simple past es para eso, para describir una acción que empezó y terminó en el pasado. ¿Listo? Entonces, es importante siempre recordar para qué vamos a utilizar cada tiempo gramatical y no simplemente aprenderlo por aprenderlo. Primero, como les he indicado, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Entonces, en, este, en esta parte de acá, vamos a comenzar con estas reglas que yo he puesto aquí, que he numerado del 1 al 5. Así como hemos visto este tiempo presente continuo y hemos visto que a los verbos le agregamos esta terminación ing, ¿verdad? Entonces, en esta parte también, en el pasado simple, hay algo que les vamos a agregar a los verbos. Obviamente ya no va a ser ing, pero les vamos a agregar algo también, ¿sí? Entonces, en esta parte del simple past a los verbos le vamos a agregar esta terminación, ed, pero es solo para los regular verbs. ¿Listo? Entonces, estas reglas solo son para los verbos regulares. Ahora ustedes me van a decir, profesora, ¿cómo sé que un verbo es regular y cómo sé que un verbo es irregular? Lo único que tenemos que hacer, pues, es memorizarlos, tratar de aprender y vamos ahí poco a poco ir distinguiendo qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares, ¿sí? Entonces, las reglas que vamos a mencionar a continuación solo son para los verbos regulares. Igualmente les voy a dar una pequeña lista de verbos regulares para que ustedes puedan ir conociendo más de ellos. Así como les he dado la lista de los irregulares, vamos a hacerlo también con los regulares. Pero por lo pronto vamos a introducir algunos verbos regulares, ¿sí? Para que vayan conociéndolos. Entonces, estas reglas vamos a mencionar, bueno, hemos mencionado, tienen los verbos que tener la terminación ed, id, ¿listo? Entonces, la primera regla que vamos a mencionar dice which end in e. Los verbos los cuales terminen en la vocal e, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las reglas del simple past son básicamente exactamente las reglas del presente continuo, ¿sí? Son las mismas, solo con la diferencia de que aquí van a tener la terminación e de los verbos, ya no hay ing, ¿listo? Pero las reglas básicamente son las mismas. Entonces, los verbos regulares que terminen en la vocal e, entonces, como ya termina en la vocal E, solo le agregamos la D. ¿Listo? Como tiene que tener la terminación ED, entonces solo le agregamos la D y ya está. ¿Sí? Entonces se formó el pasado del verbo dance. Ya hemos visto el verbo dance, que es el verbo bailar. ¿Sí? Y en pasado bailó. Bien. Entonces ahora está con la terminación ED. Dance, danced. ¿Listo?
Luego tengo el verbo love, el verbo amar, ¿sí? Entonces el verbo love, le agregué solo la D porque termina en E también. Entonces el verbo love, presente, loved en pasado, ¿listo? Entonces, amar, amó, ¿bien? Vamos entonces, dance, danced, love, loved, ¿listo? Ahora tenemos la siguiente regla, dice one syllable. Esta CBC, ya les indicaba anteriormente, significa consonante, vocal, consonante, o consonant, vowel, consonant. ¿Listo? Entonces dice one syllable, consonant, vowel, consonant. Una sola sílaba y que tenga consonante, vocal, consonante. Entonces tiene que terminar en eso el verbo. A ver, vamos entonces. Tengo el verbo stop. ¿Tiene una sola sílaba? Stop. Sí. El verbo shop. Shop. Tiene una sola sílaba. Entonces, y termina en esto, consonante, vocal, consonante, sí. Consonante, vocal, consonante, sí, ¿verdad? Entonces, y es un verbo regular. Entonces, la regla dice que le vamos a duplicar, ¿sí? Entonces, le duplicamos una P al verbo stop, le duplicamos esa última sílaba y recién le agrego la ed. Lo mismo con el verbo shop. Le duplico esa última sílaba y recién le agrego la ed. Entonces, el verbo stop, ahora está en pasado. Stopped, stopped. ¿Listo? Ahora tengo el verbo shop. ¿Sí? El verbo shop. El verbo shop termina, ¿no? Tiene la terminación de la consonante P y es por eso que es lo que he duplicado, ¿verdad? He duplicado la P más la ED. Shop, shopped. ¿Listo? Entonces, presente el verbo parar o detener. Entonces, en pasado, paró o detuvo. ¿Sí? Shop, que es el verbo comprar. ¿No? En presente, pasado, compró. ¿Listo? Entonces, continuamos con la siguiente regla. La número 3 dice more than one syllable, consonant, vowel, consonant, and accent on the last syllable. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que ver que el verbo cumpla 3 características. Que tenga, dice, más de una sílaba, que termine en consonante, vocal, consonante, pero que la acentuación, la mayor fuerza de voz, dice en la última sílaba, ¿verdad? En la última sílaba. Entonces, tengo aquí 2 verbos regulares. ¿Sí? El verbo admit y el verbo prefer. ¿Listo? Ahora, el verbo admit tiene la terminación consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Si la T es una consonante, la I es una vocal y la M es una consonante. Luego el verbo prefer también tiene consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Entonces sí, ahí sí cumple. ¿No? ¿Tiene más de una sílaba? Sí, tienen 2 sílabas. Admit, prefer, tienen 2, ¿verdad? Y la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Sí, también. Entonces, la mayor fuerza de voz está aquí, ¿no? En la última sílaba. Admit, prefer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que en la regla anterior. Le duplicamos la T y le agrego R. Le duplico esa última consonante, la R, y le agrego la R. Entonces, es el verbo admit, admitted. Preferred, preferred. ¿Listo? Entonces, cumplen estos verbos esa regla. Vamos a la regla número 4. Dice, which end in L, consonant, vowel, consonant. Los cuales terminen en la L, los verbos que terminen en la letra L, pero tiene que terminar en esto. Consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Entonces, el verbo quarrel termina en L, el verbo travel termina en L, ¿sí? Y ambos terminan en consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Tiene la terminación consonante, vocal, consonante. Perfecto, entonces sí cumple la regla. Le duplico la L y le agrego ed. Le duplico la L y le agrego ed. El verbo quarrel, que es el verbo reñir, pelear, ¿no? Quarrel. Y en pasado, quarrel. Then, travel. El verbo travel, ¿no? Que es el verbo viajar en presente y ahora está en pasado. Travel.
¿Listo? Ahora, veamos el verbo para el verbo travel, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Hay una excepción. Vamos a ponerle aquí el verbo travel. Lo mismo que les indiqué con el presente continuo para agregarle el ing, lo mismo pasa para el pasado, ¿sí? Si gustan, pues le agregan la ed así, sin duplicarle la L, o le duplican la L como lo hemos hecho en ese ejemplo, ¿sí? Entonces, ambas opciones está bien con el verbo travel, no es que uno esté correcto y el otro no. Ambos están bien, ¿sí? Continuamos entonces con la número 5, la regla número 5. Dice los verbos los cuales terminen en which end in y before consonant. Ahora vamos a ver los verbos los cuales terminen en la letra Y, pero delante de la Y tiene que haber una consonante, ¿sí? Si hay una consonante, entonces aquí si hay una consonante, esa Y la vamos a eliminar y la vamos a cambiar por la I, así como en el presente continuo, ¿se acuerdan? También aquí vamos a hacer lo mismo, solo que ahora con la terminación ed, ¿verdad? Entonces ahora el verbo study, bien, en pasado, el verbo study, la Y la elimino y la cambio por la I más la ed, studied, ¿sí? El verbo carry, la Y la elimino, perdón, el verbo carry, la elimino la Y la cambio por la I y recién le agrego la terminación ed, ¿sí? Entonces el verbo study, que es en presente, studied para el pasado, ¿sí? Carry, que es el verbo llevar, ¿no? En presente, y carried en pasado, ¿sí? Entonces, básicamente, como les he indicado, estas serían las 5 reglas para el pasado simple, para los verbos, dijimos, regulares, ¿sí? Estos verbos se llaman regulares, ¿por qué? Porque cumplen una regla, ¿sí? Tienen reglas de cómo les vamos a agregar la terminación ed, ¿sí? No es que es al azar. En todo caso, la acotación final para estas reglas del agregado del ing sería lo mismo que mencionamos con el presente continuo acerca del agregado del ing, ¿sí? All the other verbs, right? All the other verbs add ed only. Pero me refiero solo regular verbs, verbos regulares solamente, ¿sí? Entonces dice, a todos los demás verbos agrégale solamente ed, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo otros verbos regulares, no hay nada que duplicarle, no hay que eliminarle, no hay nada que hacer, no termina en la e, entonces solo le agrego ed. Por ejemplo, vamos a ver aquí, tengo el verbo trabajar. El verbo trabajar es un verbo regular, ¿sí? El verbo trabajar es un verbo regular. Entonces ahora el verbo work, el verbo trabajar, ¿va la primera? Definitivamente no termina en E. ¿Es un verbo de una sola sílaba? Sí, pero no termina en consonante, vocal, consonante. No. No tiene más de solo una sílaba, no va la 4, no va la 5. Entonces, solo le agrego ed. Tengo entonces el verbo trabajar, work, y en pasado, worked. ¿Listo? Entonces ahora, como se han podido dar cuenta, los verbos cuando están en pasado con esta terminación ed, cambia la pronunciación, ¿sí? ¿Se han dado cuenta, verdad? Que cambia la pronunciación. Pues sí, cambia la pronunciación de los verbos, ¿no? Trabajar, presente, work. Pasado, worked. ¿Listo? Tiene que sonar como una T, ¿no? Work, worked. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo más adelante para que ustedes puedan hacer la diferencia cuando hablo en presente y cuando hablo en pasado. Yo trabajo, I work. Yo trabajé, I worked. ¿Listo? Entonces hay una diferencia en la pronunciación, ¿sí? Que igualmente no se preocupen que les vamos a ver más adelante. Básicamente serían todas las reglas que debemos mencionar acerca de la terminación ed de los verbos regulares para el simple present. Espero que puedan repasar la lección, tomar apuntes
Y por supuesto, si les ha gustado la clase del día de hoy, no se olviden de darnos like, seguirnos y suscribirse a la página. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next